Era un completo desconocido para todo el mundo, simplemente uno más de la cantera del Manchester City, y cuando llegó a debutar con el primer equipo ni siquiera Pep Guardiola contaba con él para jugar, pese a sus grandes actuaciones como por ejemplo la final de la Supercopa de Europa. Igualmente él tomó su propio camino, él decidió que quería hacer historia por su propia cuenta y fichó por el Chelsea para hacer un legado que sería completamente imborrable para la historia. Hoy tenemos que hablar de Cole Palmer, porque sin duda es un jugador completamente diferencial, y es que desde sus inicios en el Manchester City ya se notaba prácticamente todo el potencial que tenía como jugador. Ya sabéis que precisamente con el Manchester City fue donde se formó durante toda su carrera desde las categorías más inferiores, por hacerle la contra a sus padres. Desde bien pequeño Cole Palmer pues ya estaba destacando, digamos, el fútbol de la élite, que corresponde, ¿no? Obviamente a su categoría, pero es verdad que tuvo un ritmo pues normal, ¿no? Es verdad que quizá un poco más acelerado que otros niños, pero llegó bastante rápido, ¿no? A jugar esa Premier League Sub-18, esas categorías inferiores que al final pues son muy importantes para el desarrollo del jugador si quiere aspirar a estar como tal en la élite del fútbol, o al menos llegar al primer equipo en la cantera en la que esté jugando, ¿no? Entonces Cole Palmer es el típico jugador que tú puedes ceder, ¿no? A otro equipo, eso lo hacen un montón de equipos, obviamente, sobre todo en la élite de la Premier League, ¿no? Equipos como el Chelsea, equipos como el Arsenal, el Manchester City, pues obviamente terminan cediendo a muchos de sus canteranos precisamente a un fútbol que es profesional, que está muy bien estructurado, como pueden ser pues las categorías inferiores a la Premier, ¿no? Como la Championship sobre todo, pero también está la League One o la League Two, que es verdad que tiene menos nivel, pero pues son categorías que están bastante bien para que el jugador pues vaya pillando un ritmo, digamos, como jugador profesional, ¿no? Entonces es un buen entorno, pero yo creo que el caso de Cole Palmer, lo que le hace diferente es sobre todo esa sed de comerse el mundo. Al final yo creo que esa es un poco la clave de Cole Palmer, porque es un jugador que al principio parecía que no iba a destacar, es verdad que le ponían a lo mejor a jugar en competiciones, por ejemplo como la Premier League 2, y sí que marcaba goles, pero es verdad que nunca parecía que iba a ser una superestrella mundial Cole Palmer. De hecho, pues era un canterano bastante bueno, de los mejores sin duda del Manchester City, pero obviamente para llegar al primer equipo, para llegar a las grandes ligas, tienes que ser literalmente el mejor. Tienes que ser el mejor en tu posición, el mejor de tu país, muchas cosas que obviamente influyen en un factor como jugar en el Manchester City. Entonces llegamos a que Cole Palmer pues siga avanzando, ¿no? En esas categorías inferiores con el City, y llega un punto en el que pues debuta en la FL Cup, pero sobre todo llegaría a su debut en la Premier League. Y es que tuvo unos años que sí que debutó en la Premier League, después al año siguiente también tuvo minutos, pero es verdad que nunca como tal llegó a ser titular, nunca como tal llegó a tener una posición sólida dentro del equipo, y pues Pep Guardiola lo usaba como rotación básicamente. Entonces Cole Palmer veía que cada vez que le ponían o cada vez que podía demostrar, pues obviamente tenía un nivel que le favorecía bastante, pero claro, sin oportunidades, sin minutos, si no me pone el entrenador, como decimos, es bastante complicado destacar, ¿no? Entonces yo creo que aquí llega una decisión clave en la carrera de Cole Palmer, que es decir, bueno, pues si Pep Guardiola obviamente no tiene un hueco para mí, que Pep le dijo, bueno, pues cuando se vayan jugadores como Grealish, jugadores clave para el proyecto del City, a lo mejor ahí pues te podremos poner, ¿no? Podrá ser el futuro titular. Pero Cole Palmer dijo que no, que está en su mejor momento y que obviamente pues quiere jugar ahora. Entonces eso es un poco lo que ha diferenciado a Cole Palmer del resto. Es un jugador que sabía perfectamente en el momento en el que estaba, sabía que si tenía minutos en la Premier League la iba a romper. Y así fue. Fichó por el Chelsea, se quiso marchar Cole Palmer del Manchester City y llega a un Chelsea donde pues sí que va a conseguir ser titular, donde sí que va a cumplir su sueño, digamos, de tener una permanencia en una competición como puede ser la Premier League, que supongo que para todo inglés pues será lo máximo a lo que puedes aspirar como jugador, ¿no? Llega a su debut con la selección inglesa absoluta, tiene digamos una erosión gigante como jugador de ese 2023 y ya sobre todo en 2024, aunque ahora pasaremos a ello. Es un jugador que ha explotado, es un jugador que tú lo veías, que era canterano del City, pues no te imaginabas nada más, ¿no? Hay muchos canteranos del City pues que al final han terminado jugando en Championship, pues han ido a otros equipos de unas ligas que a lo mejor no son tan importantes, pero eso es lo normal, no todos tienen un lugar en los mejores equipos de Europa. Pero
Cole Palmer fue listo, Cole Palmer fue diferente, y es que él sabía que era distinto, él sabía que podía hacer las cosas muy bien, y por eso, como decimos, se fue al Chelsea, un Chelsea que le acogió con los brazos abiertos y que yo creo que fue un poco la clave, ¿no? El Chelsea necesitaba a Cole Palmer y Cole Palmer necesitaba al Chelsea. Ahí el City había creado un monstruo, se había creado un nuevo enemigo, porque Cole Palmer en la temporada 2024 fue, digamos, su explosividad, su explosión o su prime, ¿no? Como también se puede decir, a nivel futbolístico, a nivel todo, a nivel marketing, o sea, es una barbaridad lo que hizo Cole Palmer esa temporada. El jugador inglés no paraba de marcar goles, eran auténticos golazos, actuaciones espectaculares en cada partido de la Premier League, era una barbaridad. Yo me acuerdo ver semana tras semana un nuevo golazo de Cole Palmer, digamos, una nueva hazaña del Chelsea. La verdad es que una completa locura. Es un jugador que, por cierto, tiene ya 3 Premier League, o sea, es un jugador que ha ganado 3 ligas inglesas jugando pocos minutos, porque obviamente son las 3 con el Manchester City. Es un jugador que después llegaría la Eurocopa del 2024 y literalmente sería uno de los mejores jugadores en la final, marcando precisamente ese gol contra España. Como decimos, Cole Palmer es alguien distinto, literalmente ha patentado su propia celebración, que obviamente ya es reconocible en todo el mundo. Un jugador que hace apenas 4, 5 años, menos incluso, era un jugador que muy poca gente a nivel mundial, obviamente estamos hablando, lo conocía. Un canterano del Manchester City que salía de abajo, que salía de las categorías inferiores, que hacía buenas actuaciones, pero que Pep Guardiola no confiaba en él. Llega al Chelsea, aciertan y Cole Palmer fue cuando despuntó. Literalmente es un jugador que ha marcado un legado, como veis en el título. También en el Mundial de Clubes se salió, marcó también un golazo en la final. Es un jugador distinto que también ha sabido ser inteligente, ha sabido aprovechar la oportunidad en su momento, y por eso quería hacerle un vídeo. Cole Palmer pues no será, digamos, considerado como uno de los mejores de su generación, porque está Mbappé, está Lamine Yamal, hay un montón de jugadores. Es verdad que Cole Palmer pues sí que es de los mejores, pero obviamente no entra, digamos, en ese debate de, para que me entendáis, pues intentar ganar el Balón de Oro, ¿no? Cole Palmer, pues, por ejemplo, esta última temporada tampoco ha estado tan bien como esa del 2024. Pero lo que sí que va a dejar Cole Palmer, que a lo mejor otros jugadores que también son muy famosos no lo van a hacer, es dejar una marca, ¿no? Dejar una huella, dejar una mancha de personalidad, que al final es un poco también realmente lo que se busca. Tú, como jugador, más que ganar muchos títulos, prefieres trascender como jugador, prefieres hacer historia, prefieres que los niños en la calle hagan tu celebración, prefieres que los niños en la calle lleven tu camiseta antes que ganar títulos. Todo le gusta ganar títulos y siempre, no os voy a engañar, va de la mano, ¿no? Tanto trascender como ganar títulos. Pero cuando me refiero a trascender, me refiero a esos jugadores que a lo mejor no han ganado tanto como otros, pero a lo mejor sí que te puedes acordar más. Por ejemplo, yo creo que uno de los casos más reconocibles a nivel mundial es Neymar Jr., ¿no? Neymar no ha ganado a lo mejor un mundial, Neymar no ha ganado un Balón de Oro, pero probablemente Neymar sea uno de los jugadores que más se ha trascendido a nivel histórico en el fútbol, en comparación a otros jugadores que a lo mejor han ganado fácilmente varios mundiales o varias Champions y que a lo mejor pues no tienen ese reconocimiento o no llegan a ese nivel de popularidad como pueden tener jugadores que sí que han trascendido. Pues a eso me quería referir con Cole Palmer, ¿no? Es un jugador que ha trascendido, sobre todo en la escena inglesa, ¿no? Si eres de España o de otra parte del mundo, te da un poco más igual, ¿no? Porque al final estamos hablando de uno de los productos más grandes de la Premier, como es Cole Palmer, pero vamos a ver cuál es su futuro. Es un chico bastante joven todavía, es una locura, como decimos, pero bueno, la verdad es que es un jugador de esos que tienes que hacerles un vídeo, porque Cole Palmer fue el villano que construyó el Manchester City, que finalmente se volvería contra su propio equipo para jugar minutos y para demostrar que sí que valía en el Chelsea. Este ha sido el vídeo, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en la próxima. Adiós.